de ti en este tiempo, amado, para que tu palabra, Señor, pueda hacer su obra en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra pueda, Señor, trabajar en nuestro interior. Ahí donde ningún hombre, Señor, puede entrar, donde ninguna medicina puede hacer cambios y transformar. Solo tu palabra puede cambiar nuestra manera de pensar, de actuar, Señor. Solo tu palabra puede penetrar en lo más profundo de nuestro interior, en nuestra alma y en nuestro espíritu, para que seamos cambiados y transformados, Señor, a tu imagen. Que en el nombre de Jesús la recibamos con mansedumbre. Que pueda haber entendimiento, que pueda haber discernimiento. Que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas y corazones, Señor. Que mis hermanos puedan verme a mí aquí parado, Señor, pero que te escuchen a ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te necesitamos, Dios. Háblanos. Amén y amén. Gloria a Jesús. ¿Quién vive, hermanos? Y a ese nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. La semana pasada, hermanos, estábamos recibiendo un mensaje hermoso acerca de la voluntad de Dios. Hablábamos de la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Y hablábamos sobre esas cosas que necesitamos entender del hacer su voluntad y la importancia que tiene el hacerla o no hacerla. Inclusive meditábamos en eso y el Espíritu Santo trataba con nuestras vidas, pero entendíamos que es necesario también conocer cuál es la voluntad de Dios. A veces creemos que estamos viviendo en la voluntad de Dios y probablemente ni siquiera la conocemos. Y necesitamos conocer cuál es esa voluntad para entender si estamos en ella o no, si realmente estamos caminando en la voluntad que el Padre tenía planeada para tu vida y para mi vida. Y esto no importa la edad ni la hora a la que tú y yo entremos en esa voluntad. Lo importante es que tú y yo, en el momento en el que el Espíritu Santo de Dios venga y haga su obra en nuestro interior, transforme y cambie lo que tenga que cambiar, podamos entrar en esa voluntad. Amén. Entonces necesitamos conocer su voluntad, y Dios tiene una voluntad para tu vida y para mi vida. ¿Cuántos creen que Dios tiene una voluntad para su vida? Amén. Dios tiene una voluntad para tu vida y para mi vida. Dios tiene una voluntad y debería importarnos el saber cuál es esa voluntad. ¿Cuál es esa voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es esa voluntad que Él tiene para mi vida, para mi familia, para mi futuro inclusive? ¿Cuál es la voluntad que tuvo desde el principio para mí y que probablemente de alguna forma u otra yo salí de ese plan y he trastocado esa voluntad perfecta que tiene Dios? Dios tiene una voluntad perfecta para tu vida y para mi vida. Entonces nos preguntamos por ella cuando las cosas van mal. ¿No será que a veces cuando tenemos dificultades entendemos que no estamos en la voluntad de Dios? Probablemente cuando las cosas van mal es cuando estamos en la voluntad del Señor. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Puede ser que en un proceso de dificultad y de dolor y de sufrimiento y de angustia es cuando realmente estamos en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nuestras vidas no siempre va a ser color de rosa. La voluntad de Dios para nuestra vida no siempre va a ser el tenerlo todo, el tener placer, el tener los bienes que nosotros queremos. Probablemente no. Probablemente la voluntad de Dios para nuestras vidas es que haya escasez, porque si tenemos abundancia nos descarriamos. Así es la vida, así de sencillo. ¿Por qué? Porque como Él conoce lo que hizo, como Él es el hacedor y Él sabe lo que hizo y lo que programó, y conoce el corazón de cada uno de nosotros y lo puede escudriñar y sabe hasta dónde tú puedes recibir, entonces su voluntad dice: si le doy un centavo más se me pierde. Entonces, cuando estamos pasando por dificultades, a veces nos preguntamos: ¿y será que yo estoy fuera de la voluntad de Dios? ¿Será que yo estoy desorientado? ¿El Señor se olvidó de mí? ¿Dónde que estoy? ¿Dónde me encuentro? Y ahí comenzamos a decirle: Señor, pero yo quiero oír tu voz.
Yo quiero oír tu voz, pero no nos callamos para entender que esa es la voluntad del Señor. Entonces, hay una voluntad que es perfecta de parte de Dios, una voluntad también que es predestinada de Dios. Esa voluntad predestinada de Dios para nuestras vidas quiere hablar de una voluntad a donde Dios, como creador del universo y como un Dios supremo que todo lo puede y que todo lo que existe fue hecho por Él, porque si Él no hubiese hecho todo lo que existe, no existiera nada. Y todo lo que vemos tiene una inteligencia detrás que nos dice, hay un Dios, hay un Dios. Hay un Dios que es soberano, y ese control soberano nos habla de una voluntad que es una voluntad predeterminada por Él. Pero eso es lo que nadie puede detener. Cuando es su voluntad predeterminada, nadie la puede detener. Por ejemplo, el hecho de que yo esté aquí es un ejemplo de una voluntad predestinada por Dios. Porque si por los médicos era, o sea, los diagnósticos eran, Él no, hay que sacarlo, ese feto hay que sacarlo, ¿verdad? Entonces, la voluntad predestinada de Dios dice, no, tiene que nacer porque yo tengo un propósito y tiene que nacer. Y Él hace lo que sea, pero nace, amén. Entonces, el hecho de que tú y yo existamos, de que estemos aquí, es parte de esa voluntad predestinada de Dios que nos dice a nosotros que Él es soberano y que nadie puede detener que se cumpla ese plan. Entonces, también hay una voluntad de parte de Dios que es la voluntad moral. Y tú y yo necesitamos conocer la voluntad de Dios en todas sus facetas. Perdón. La voluntad moral de Dios es cuando tú y yo leemos y vemos en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos, por ejemplo, que nos hablan a nosotros de cuáles son los mandamientos que el Señor tiene para tu vida y para mi vida. ¿Qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer? Amar al Señor nuestro Dios, amar a nuestro prójimo, ¿verdad? No robar, no codiciarás, no matarás. Amén. Ahí vemos la voluntad moral de nuestro Dios que está ahí. Está ahí esa ley escrita para tu vida y para mi vida, que no podemos olvidarla. Pero también está la voluntad deseada, lo que Él planeó desde antes de la fundación del mundo. Dios planeó una voluntad desde antes de la fundación del mundo para tu vida y para mi vida. Inclusive podemos ver ese ejemplo y analizar cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea a Adán, lo crea, lo forma de la tierra, del polvo, y la palabra nos enseña que lo pone dentro del huerto. Adán no fue creado dentro del huerto, fue creado fuera, pero Él lo pone en un huerto. Y ese huerto, según lo que la palabra nos enseña, con su nombre Edén, que significa lugar de placer, Él lo pone en un lugar de placer. O sea, Dios crea al hombre fuera de un lugar de placer, pero lo introduce en un lugar de placer. Lo lleva a un lugar de placer porque quería que él tuviera placer, quería que él lo tuviera todo. Y entonces el hombre viene y daña esa voluntad que era la voluntad deseada de Dios, que el hombre viviera eternamente, que el hombre no pecara, que el hombre lo amara a él y que lo prefiriera a él antes que ir y comer de un fruto que fuera prohibido. Entonces, así nosotros podemos analizar, Dios tiene una voluntad deseada para tu vida y para mi vida. Pero muchas veces esa voluntad deseada que Él tiene para tu vida y para mi vida es trastocada, es dañada por nosotros. Y nosotros podemos pensar, por ejemplo, las cosas que pasan en el mundo. Creemos, muchas veces la gente duda y dice, pero ¿y dónde está Dios cuando pasan cosas como esa? Como cuando a un niño le pasa tal cosa, cuando mira todos los incendios, mira los huracanes. Esa no es la voluntad deseada de Dios. Son cosas que nosotros los hombres la vamos provocando. Son cosas que van sucediendo producto de las decisiones que el hombre va tomando, de las cosas que el hombre va haciendo. Y entonces no podemos acusar a Dios porque Dios vive tratando de corregir y de encauzar al hombre a que vuelva a Él, a que ponga su mirada en Él. Y el hombre la vive dañando y Él vive arreglando. Y el hombre la vive dañando y Él vive arreglando. Y así es nuestro Dios. Entonces, ahí entramos en la voluntad circunstancial de Dios. Una voluntad circunstancial, que las circunstancias van sucediendo y entonces Él va arreglando el plan. La voluntad de Dios era que hubiera eternidad. Y por eso nosotros como hombres le tenemos tanto temor a la muerte, porque fuimos diseñados para ser eternos, no queremos morir. Y otra de las cosas que nos hace también tenerle temor a la muerte o miedo a la muerte es
lo desconocido, y de eso vamos a hablar. Por eso estamos hablando de conocer la voluntad de Dios, porque no hay algo más difícil para un ser humano que entrar en un lugar desconocido. Y cuando tú no conoces cuál es la voluntad de Dios, entonces estás turbado, porque tienes miedo, tienes inseguridad, no sabes qué está pasando. La falta de conocimiento turba. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy en el nombre de Jesús. Y la semana pasada veíamos en Mateo capítulo 7, en el verso 21, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Cuál es la necesidad de que hablemos de esto? ¿Y qué el Espíritu Santo quiere que tú y yo tengamos en el día de hoy? Y continuamos con lo que el Señor estaba tratando la semana pasada. Mateo capítulo 7, en el verso 21 dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Amén. Estamos conscientes de esta palabra, que es una de las palabras, podría decir, para la iglesia específicamente, más terrorífica que cualquier película de esa que hacen de terror. Porque pasarte la vida entera dentro de la iglesia, cantando y alabando y diciendo Señor y echando fuera demonios y tocando y haciendo muchas cosas y hablando mucha lengua y muchas cosas y sanando a muchos enfermos, pero que el día que está todo el mundo esperando, ese día cuando lleguemos ahí a la puerta, Cristo Jesús esté ahí parado y te diga: ¿y tú para dónde vas? Y tú le digas: pero, y tú no me conoces, pero yo soy el pastor fulano de tal. Pero yo soy fulanito, el que echaba fuera a los demonios con un suape o con un trapo. Yo soy fulanito, el que sanaba cuando yo pasaba y la sombra. Yo soy fulanito, el que hablaba más en lengua de la iglesia fulana de tal. Y él le va a decir: apartaos de mí, porque yo no lo conozco. Tú sabes qué fuerte es, porque eso no te lo va a decir como mucha gente cree, y que San Pedro no, nada que ver. Es Cristo Jesús. Hicimos muchos milagros en tu nombre, y él le va a decir: pero yo le responderé. Él fue que dejó esto escrito: pero yo le responderé, nunca los conocí. Esa es la peor de las situaciones que puede vivir cualquier ser humano, porque nosotros aquí en la tierra queremos ser reconocidos y queremos mucho like y queremos que la gente nos dé mucho me gusta. Ay, cuánta gente no conoce. Yo tengo 700,000 personas en Facebook y en Instagram. Que si yo quién tiene ya tantos millones, tenemos tantos millones. Pero ¿de qué te sirve si cuando llegue al reino de los cielos el que te tiene que decir yo te conozco y te dé la aprobación y te dé el like para que tú entres al reino de los cielos, te diga: nunca te conocí? Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Ustedes que viven sin ley. Aléjate de mí, porque no vives conforme a la ley. Muy fuerte. ¿Cómo saber que hago o no la voluntad de Dios? Porque dice: solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahí está en rojo. Solamente entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo saber que hago la voluntad del Padre? ¿Cómo saber que hago su voluntad? ¿Cómo puedo saberlo? Debo de analizar si mis acciones, si mi caminar, si mi comportamiento, si lo que planeo está alineado a lo que las Escrituras me han dicho. Ahí yo conozco y me doy cuenta si yo realmente estoy haciendo la voluntad del Padre. Si mi vida, si mis pensamientos, si mis planes, si mis acciones están alineados a lo que la palabra del Señor dice, entonces estoy haciendo su voluntad. Si en algún momento yo estoy tomando una decisión, estoy tomando un camino que no va alineado a lo que su palabra me dice, entonces probablemente yo no estoy haciendo la voluntad del Padre. El Padre nos ha dicho a ti y a mí como hijos suyos qué va a suceder en nuestras vidas si nosotros caminamos guiados por su palabra. Y una de las cosas que nosotros debemos de preguntarnos es:
¿Cuál es la consecuencia de esta acción o decisión que yo estoy tomando? Porque de esa manera yo puedo analizar si la decisión que estoy tomando va a agradar a Dios y es parte de la voluntad de Dios. Yo debo de analizar cuáles son las consecuencias de cada decisión que yo esté tomando, porque yo quiera o no quiera en esta vida, en esta tierra, toda decisión que nosotros tomamos tiene una consecuencia. Y si voy alineado a la palabra de Dios que me dice que con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi alma debo amarlo a Él y a mi prójimo como a mí mismo, si en eso está encerrado todos sus mandamientos, si ahí está encapsulado todos los mandamientos que el Padre nos deja a nosotros, yo debo de analizar si cada decisión que yo estoy tomando lo toma a Él y toma a mi hermano, a mi prójimo dentro de él. Si esto va a afectar mi relación con Dios o mi relación con mi hermano, entonces no es la voluntad de Dios. Si una decisión que yo estoy tomando puede hacerle daño a mi hermano, no es la voluntad de Dios. Si una decisión que yo estoy tomando puede hacerle daño a mi familia, no es la voluntad de Dios. Si una decisión que yo estoy tomando puede dañar mi comunión, mi relación, mi integridad con Dios, no es la voluntad de Dios. Entonces eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva, que ellos no analizaron que el comer del fruto traería una consecuencia por miles de años. Y que toda una humanidad, miles de millones de personas, iban a tener que correr con la consecuencia que ellos iban a causar. Y así mismo, como tal vez nosotros acusamos y señalamos a Adán y a Eva, y si lo tuviéramos, lo pusiéramos en un paredón, porque por ustedes todos, todos hemos tenido que pasarla en un paredón ahí. Así mismo tú y yo también pecamos. Así mismo tú y yo también fallamos. Entonces siempre tenemos que meditar en las consecuencias que puede traer la decisión que tú y yo estemos tomando para darnos cuenta si lo que estamos haciendo es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pensemos en un David y Betsabé en aquella ocasión. David era un hombre que tenía un corazón, dice la palabra, conforme al corazón de Dios, que amaba a Dios. Pero en un momento toma una decisión descaminada, una decisión que no era la voluntad de Dios. Era una decisión que no era la voluntad de Dios. Por consecuencia, ¿qué sucedió? Hubo muerte. Cometió un error grave, o sea, y el Señor le dio sentencia y lo puso a él mismo a dar la sentencia con su boca. Le mandó al profeta y él cuando no, porque no, debe de morir. Ok, por cuanto has dicho con tu boca, esto es lo que viene para ti. Consecuencias. Consecuencias. El Señor tampoco quiso que él le hiciera templo. Le dijo, tu mano tan sucia de sangre. Y mira que era un hombre con el corazón conforme al de Dios. Consecuencias. ¿Por qué? Porque hay cosas que vamos haciendo que no son la voluntad del Señor. Decisiones que vamos tomando en nuestras emociones que no son la voluntad perfecta de Dios. Por lo cual, si tú vas a hacer un daño como el que hizo David en esa ocasión, tienes que analizar porque jamás va a ser la voluntad de Dios. El apoderarte de algo que no es tuyo, el robar algo que no es tuyo, el poner a tu hermano a exponerlo a la muerte, no es la voluntad de Dios jamás. Abraham y Sara, el Señor le da una promesa como te la ha dado a ti, como me la ha dado a mí. Nos da promesa, el Señor te da una promesa, pero esa promesa tú tienes que esperar. No es mañana que va a suceder. El Señor te da una promesa y tú estás ahí y queriendo, ¿y cómo es que voy a arreglar esto? Porque que esta promesa es mañana, que yo la quiero. Porque el Señor me dijo que me iba a dar una casa, pero yo quiero esa casa mañana, yo no quiero seguir viviendo alquilado. Entonces, como Él me dijo que me va a dar una casa, déjame ver si yo hago un negocito por ahí. Medio macuteado. ¿Y esa era la voluntad de Dios? No. ¿Qué pasó con Abraham y con Sara?
retardaron la promesa, provocaron situaciones que hasta el sol de hoy. ¿Por qué? Porque hay la promesa. Mira, yo puedo tener ese hijo. Mira la muchachita, agarra a la muchachita. Y él ni tonto ni perezoso, huyendo. Ahí estaba la promesa, pero no era esa. No era la forma. Esa no era la forma. No es con nuestros métodos. Entonces nos salimos de la voluntad perfecta del Señor y entramos en una voluntad circunstancial. Y muchos de nosotros estamos viviendo en la voluntad circunstancial. Porque le damos y le damos para allá. Hermano, y lo que le estoy diciendo, el Señor sabe y conoce mi corazón. El Señor ha estado tratando fuertemente conmigo para entender esto. Porque yo mismo, hay situaciones en nuestras vidas, hermano, que jamás en la vida la vamos a olvidar. Pero tenemos que pedirle perdón al Señor y perdonarnos nosotros mismos. Porque hemos cometido errores como seres humanos, por debilidades que tenemos, por emociones que dejamos que se interpongan. Todos nosotros cometemos errores, pero necesitamos vivir en la voluntad del Señor. Jonás fue uno, Moisés fue otro. Si vemos, casi todos hemos cometido errores ante los ojos del Señor. Efesios capítulo 5, verso 15 dice lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Si pasó, si cometiste el error, si vivías fuera de la voluntad del Señor, si tomabas decisiones en tus emociones, si tomabas decisiones que no eran alineadas a la voluntad perfecta de Dios, si tomabas decisiones y no consultabas con el Señor, y si consultabas y no esperabas, no lo sigas haciendo. Mira que Pablo lo dice. Dice, mirad con diligencia, o sea, sé diligente en no andar como un necio. Un necio es el que recibe el consejo, el que el Señor le habla y le dice, no vuelvas a hacer eso. O el padre, o el hermano, o el tío, o la tía, quien sea que el Señor ponga en tu camino y te diga, no lo hagas. Si el Señor te advierte de algo, no lo vuelvas a repetir, porque cuando tú lo vuelves a repetir te conviertes en un necio. Dice, no ande como necio, sino como sabio. El sabio recibe el consejo. El sabio es entendido. Dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Son malos o no son malos los días? ¿Tenemos que aprovechar o no el tiempo? Aprovechemos el tiempo, no andemos como necios. Aprovechemos el tiempo. ¿Y qué dice? Por tanto, no seáis insensatos. ¿Usted sabe lo que es un insensato, hermano? Un insensato es una persona inmadura. Una persona inmadura, una persona insolente, una persona sin conocimiento, con un comportamiento sin cordura. Una persona que sus acciones son inmaduras y necias. Entonces, oye, cuando tú te vuelves un necio, que tú no escuchas la voz de Dios y no sigues los mandamientos y los consejos que el Señor te da, tú te vuelves un insensato. Mira como Pablo lo dice, no sean insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Tú y yo tenemos que ser entendidos en cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, ¿cómo puedo andar en la voluntad del Señor? ¿Viviendo en insensatez o llenándome de su Espíritu Santo? Necesito el Espíritu Santo de Dios. La única forma en la que tú y yo podemos caminar en la voluntad del Señor es dejando que el Espíritu Santo de Dios guíe nuestras vidas. Es el único que puede a nosotros conducirnos y guiarnos a vivir en la voluntad de Dios. El Espíritu Santo de Dios. A través del Espíritu Santo de Dios yo puedo conocer cuál es la voluntad del Padre. Es la única manera en la que puedo conocer la voluntad del Padre. De lo contrario no voy a conocer cuál es. Porque se va a manifestar mi carne y voy a andar en inmadurez. Y no podemos en inmadurez entender cuál es esa voluntad del Señor. Y yo le voy a decir algo, hermano. Y yo creo que ustedes, más que yo, lo han visto. Hay niños, yo he visto niños
con la madurez de una persona fácil de 40 años. De una persona que ha pasado toda la vida, como quien dice, conociendo, aprendiendo, y tú dices, pero ¿y qué madurez, y qué templanza tiene ese niño? Hay niños así. Tú dices, wow, qué temple, qué madurez tiene. Cómo se corrige, cómo anda, cómo camina, cómo inclusive tiene la facultad hasta de corregir a una persona adulta. Niños maduros. Tú dices, wow, pero he visto gente vieja, gente mayor, gente con mucha edad, con mucho camino, actuar como un niño, andar como un niño, comportarse como un niño, con insensatez, con inmadurez, queriendo corregir sus acciones todo el tiempo y todo el tiempo cometiendo errores. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed lleno del Espíritu Santo. Hay decisiones que son de sabiduría para saber preguntar cuáles serían las consecuencias, porque toda decisión trae una consecuencia. Necesitamos tomar decisiones con sabiduría. Y para eso necesitamos preguntar cuáles son las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué puede suceder si dejo ese vaso en ese lugar? ¿Qué puede suceder si yo muevo tal cosa a tal lugar? Hermano, todo tiene una consecuencia. Si dejo la llave mal puesta, ¿qué puede suceder? Que después me voy a estar volviendo loco buscando esa llave. Si agarré la llave y no tuve conciencia de dónde la puse, después me voy a estar volviendo loca, porque después yo tengo problemas del tutú y se me olvidan las cosas. Entonces tengo que saber que si tengo la llave en la mano, ay, espérate, no, en un lugar seguro, el lugar de la llave. Así es. Todo tiene consecuencia. Moisés, hermanos, y con esto quiero que analicemos algo muy profundo. Hermanos, mediten lo siguiente. Usted sabe que Moisés es un hombre, fue un hombre que el Señor lo trató como un amigo. El Señor utilizó a Moisés. El Señor, antes de utilizarlo, primero lo guardó y lo salvó de la muerte. Usted sabe cómo fue que Moisés fue salvado. Faraón envía a matar a todos los niños menores de 2 años. Y cómo su madre lo puso, calafatearon, ¿verdad? Y pusieron en una canasta, que hoy inclusive le llaman Moisés a esa canatica. Lo pusieron en una canasta, en un río inclusive infectado de cocodrilos. Y el Señor lo salvó. El Señor tenía un propósito y un plan con Moisés. Había un plan divino, había una voluntad divina, había una voluntad perfecta con la vida de Moisés. Perfecta con la vida de Moisés. El Señor tenía una voluntad maravillosa con la vida de Moisés. Y parte de su preparación era que él estuviera, hermanos, en Egipto. Parte de su preparación fue que él estuvo en Egipto por 40 años. Después lo saca el Señor de ese lugar, y 40 años se va al desierto. Otro proceso de 40 años más, ser procesado, pastoreando. Una vida, hermano, mire, el Señor lo pasó por diferentes situaciones para que estuviera preparado. Y todavía cuando el Señor ya lo llama para que vaya a libertar al pueblo de Israel, todavía él tenía sus dudas de cómo era que iba a suceder todo. El Señor lo utiliza y él ve la mano de Dios obrando. El Señor utiliza la vida de Moisés y usa a este hombre en una manera hermosa y le habla a él como un amigo. Le dice que él no le va a ocultar nada a su amigo, que él va a tratar todo con su amigo. Y Moisés le dice, si tu presencia conmigo no va, mira, no me lleve a ninguna parte. Había una relación maravillosa, había una amistad y una intimidad maravillosa. Moisés sube al monte a ver al Señor. Y el Señor le dice, yo te voy a dejar ver mis espaldas. Alguno de nosotros quisiera, hermano, por lo menos haber subido a ese monte. Por lo menos encontrarse una matica por allá a 2 kilómetros, prendía y vela, aunque sea con un binocular, como la vio Moisés. Algo maravilloso, las experiencias que Moisés vivió son maravillosas.
e incomparable. Moisés, el Señor lo utiliza, hermano, y usted ve que un hombre, que el Señor, viene un pueblo persiguiéndolo y el Señor lo utiliza y abre el mar. Hermano, mire, párese ahí en el malecón y mire ese mar. Y el Señor abre ese mar para que ellos pasen en seco, el mar. Yo no le estoy hablando, hermano, de un vaso de agua, yo le estoy hablando del mar. Abrirse y separarse las aguas para que su pueblo pasara en seco. Todo eso lo evidenció Moisés, un hijo de Dios, un hombre usado por el Señor, una cosa hermosa, para él libertar a su pueblo, porque él tenía un plan, él tenía ese amor de Dios y esa misericordia de Dios, así como lo tiene contigo y conmigo. Pero ¿qué sucede? Que llega un día en el que Moisés toma una decisión desatinada y fuera de la voluntad de Dios. Usted me va a decir, ¿cómo? Sí, fuera de la voluntad de Dios. Porque el Señor le dijo cuál era su voluntad y el Señor te dice a ti todos los días cuál es su voluntad. Y tú sabes lo que es bueno y sabes lo que es malo. El Señor le dijo cuál era su voluntad. El Señor le dijo, mira la voluntad del Señor. Hay que aprender a escuchar la voluntad de Dios y esperar cuál es tu voluntad y escuchar con detenimiento y con cuidado, para que no vayas a hacer ni agregarle ni un chin, ni quitarle un poquito a lo que Él te diga. Le dijo, háblale a la peña para que brote agua y que el pueblo beba. Y Moisés, como estaba molesto, la ira que no procede de Dios, la ira que no viene de Dios, que no le agrada al Señor. Como él estaba molesto con el ambiente y con ese pueblo tan duro y difícil, agarra y golpea la piedra. Instantáneamente le quitan la visa. Ahí mismo llegó el cónsul. ¡Clap! Se acabó lo que se daba. Tú no vas a entrar a la tierra prometida. La vas a ver de lejos. Y usted sabe lo que es 40 años allá en Egipto. 40 años en el desierto. Y después 40 años con estos insolentes y que te digan, tú no vas a entrar. La voluntad del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué crees tú? ¿Qué piensas tú? ¿Quiénes somos tú y yo para pensar que a ti y a mí el Señor nos va a permitir hacer lo que nosotros querramos y vivir fuera de su voluntad? ¿Quiénes somos tú y yo para creernos que el Señor nos va a tolerar el que tú y yo querramos vivir como nosotros nos parece? Para saber si es sabia, también es bueno meditar si bendice o ayuda a otros o si les afectará. Para saber si una decisión es sabia y si estoy en la voluntad de Dios, necesito meditar y analizar la decisión que estoy tomando. Yo recientemente no, voy a cumplir un año que tomé una muy mala decisión, pero muy mala decisión. Salgo de un trabajo, tengo un proceso, orando, clamándole al Señor, pidiéndole al Señor que me supla un trabajo. Me suplió como 3 o 4 trabajos en un momento y tenía ahí para escoger. Y vienen unos hermanos y me dicen, no, mira que agarré y le hice caso a los hermanos y dejé la mejor oferta que tenía de trabajo. Dejé la mejor oferta de trabajo y ahora estoy sufriendo y padeciendo. Entonces, lo que el Señor da no añade tristeza ni aflicción. Vivo afligido y sufriendo el haber desechado una buena oportunidad donde tal vez mi casa, mi familia tuviéramos en otra condición, y acepté algo creyendo que iba a ser una cosa y fue otra y lo estoy sufriendo. Entonces, para saber cuando algo es la voluntad de Dios, debo de sentarme y analizar, ¿será que esto va a bendecir a otros? ¿Será que me va a bendecir? ¿Será que será de bendición? ¿Será que esto no va a traer aflicción a mi vida? ¿Esto traerá aflicción en un futuro? ¿Esto puede traer alguna situación difícil o dolorosa? ¿Esto le puede hacer daño a alguien? ¿Puede dañar alguna relación? ¿Puede dañar la vida de alguien? Analizar
¿Cómo puede esto afectar positiva o negativamente a todos los involucrados, especialmente a los cercanos? Porque muchas veces tomamos decisiones y no sabemos qué daño le estamos haciendo a nuestra familia. Hay que tener mucho cuidado. Y para esto, para vivir conforme a la voluntad de Dios, nosotros no podemos estar tirando monedita al aire. Si es cara, lo cojo. Si es escudo, no. No podemos tirarlo a la suerte. Necesitamos orar. Necesitamos orar. Amén. ¿Usted se está durmiendo, hermano? ¿O está meditando en la voluntad del Señor? ¿Está llegando a él? Nosotros no podemos dejarlo a la suerte. Necesitamos orar. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Y ya como esta introducción ha sido larga, voy a completar con la introducción. ¿Qué es conocer? Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué es conocer? Conocer es averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Conocer, profundizar. Tener conciencia o entender de un asunto o caso con autoridad o facultad legal inclusive. El conocer es necesario, el conocimiento es necesario. Necesitamos el conocimiento. Sin conocimiento nos sentimos inseguros. Yo le voy a poner un ejemplo. Hace aproximadamente un mes y algo, 2 meses, más o menos creo. Iba con mi mamá y con mi tía Estela, íbamos para Cotuí a cumplir con un hermano, el hermano Raimundo, que había partido, la hermana Maggi, alguien que se congregaban aquí, que viven en Cotuí, y partió con el Señor la hermana Maggi. Y íbamos para Cotuí, pero nos fuimos por un camino porque mi Waze estaba más loco que un reloj de a peso. Mi Waze tenía bloqueado todos los, todos los peajes. Y como tenía de que bloqueado los peajes, nos llevó por un lugar de que para evitar peajes. Y nosotros íbamos por un camino, pero es increíble, hermano. Cosas que pensábamos que no existían en la vida. Andábamos en otro mundo, estábamos desbloqueando mundo. Andábamos por un camino angustiado y sin fe, como una canción. Andaba por un camino angustiado y sin fe. Ay, Jehová. Íbamos por un camino. Mire, hermano, no hay una cosa más incómoda que andar por un lugar desconocido. Cuando tú no conoces un lugar, tú andas con temor. Entonces tú no sabes si acelerar o frenar, porque tú no sabes en qué momento te encuentra un hoyo, un policía acotado. Esa era la situación. Íbamos, y un policía, y no volábamos policía. Y cuando teníamos que llegar, se supone, a un sitio que teníamos que llegar aproximadamente en 2 horas, yo creo que nos tomamos casi 4. Porque andábamos por un lugar desconocido. Entonces, cuando no conoces algo, eso te genera incertidumbre, te genera intranquilidad. Y el conocimiento, cuando ya tú has pasado por un camino, tú vas tranquilo. Ahí está mi hermano Carlos, que va y viene a Santiago tranquilo, como si nada, porque ya se conoce el camino, ya sabe dónde están los hoyos, ya sabe dónde están la parada, ya sabe dónde todo. Entonces, qué lindo es tú conocer, tener conocimiento de algo cuando tú vas y tú sabes cuál es el plan de Dios. Qué lindo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué quiere para mi vida? Qué lindo es caminar sabiendo eso. Qué lindo, el conocimiento es sinónimo de seguridad. El conocimiento es sinónimo de seguridad. Cuando tienes un examen, por ejemplo, de matemática y estudiaste y te la sabes y has escuchado todo lo que el profesor ha dicho, tú llegas a ese examen tranquilo. Pero cuando tú no prestaste atención y entonces el día antes que tú estás ahí como viendo, ay, es que este tema, que yo no lo he entendido. Al otro día cuando te sentaste ahí con ese examen, si agarraste una, no es lo mismo, no es lo mismo, jamás en la vida, no es lo mismo. Muchas personas temen precisamente lo que decía ahorita, a la muerte, es por
el miedo a lo desconocido. Sin embargo, me encanta lo que Pablo decía. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo decía que para él el morir era ganancia? Porque Pablo había sido llevado al tercer cielo. Pablo había sido llevado y había visto cosas que ojo no ha visto y que no podía ni siquiera contarnos. Y por eso él decía, para mí el vivir es Cristo. Y yo quisiera como quedarme, pero yo realmente me quiero ir. Pero si es necesario que me quede por el bien de los hermanos, me quedo. Pero para mí el morir es ganancia. Porque Pablo conocía lo que había allá y sabía que era mejor que lo que hay aquí. Entonces la seguridad es necesaria. El conocer es necesario. Porque el conocer te da seguridad y te da paz. Te da paz. Y una cosa que puede determinar si estoy en la voluntad de Dios es si me da paz. Esa decisión que voy a tomar, ¿te da paz? ¿O te sientes así como con la necesidad de preguntarle a todo el mundo? Si te sientes con la necesidad de preguntarle a todo el mundo, es que todavía no me siento tranquilo, no lo hagas todavía. Dile al Señor, Padre, voy a poner una ramita aquí mojada. Si se seca, haga como Gedeón. Si se seca esa ramita, es que esa no es tu voluntad. Comience a ponerle prueba al Señor. No camine y no entre ahí. Porque mire, luego la aflicción a veces es interminable. Póngale señales al Señor y espere. Cuando usted sienta paz, entonces camine. Si no siente paz, no camine. Y si se metió en un camino y no hay paz, salga de ahí en el nombre de Jesús. Amén. Porque necesitamos caminar en seguridad y saber que estamos en la voluntad de Dios. Y voy a ir rápido, hermano, porque esta introducción ha sido muy larga. El Salmo 40, verso 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer la voluntad de Dios, que te agrade el hacer la voluntad de Dios. Sabemos lo que es agradar y lo que es desagrado, ¿verdad? Aquí de todas las personas que estamos aquí, creo que hay una persona que yo sé con seguridad y certeza que le gusta el molondrón y es a mi papá. A mi papá le encanta el molondrón. Pero si hablamos así en general es difícil que a una gente le guste el molondrón. Y cuando hablamos de cosas que no agraden, si a mí me hablan, por ejemplo, de dulce, mi hermano, mire, amárreme, ay el mango, ay mi madre. Yo creo que esa es la fruta prohibida. El mango, mi hermano, ay Padre de la gloria. Un mango que huela a mango. Porque hay mangos que ni huelen y después no saben a nada. Un mango que huela a mango. Cuando un mango huele a mango, mire, yo lo disfruto oliéndolo. Entonces hay cosas que agradan. Y aquí David dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad me ha agradado. Hay cosas que agradan. Y tu ley está en medio de mi corazón. O sea que la tenía ahí pendiente, la ley del Señor. El vivir conforme a lo que Dios quería, no a lo que Él quisiera. Y tú sabes lo que es que te agrade a ti el hacer la voluntad de Dios. Es fuerte porque el hacer la voluntad de Dios muchas veces necesita que tu voluntad sea quitada del camino. Que tú dejes a un lado todo lo que tu alma y todo tu carne desea y anhela. Y a veces duele. Pero el hacer la voluntad del Señor debe de agradarnos como le agradaba a David. Debe de agradarnos. Debemos de estar convencidos que es lo que queremos hacer la voluntad de Él y no la nuestra. Y entender que la voluntad de Él es mejor para tu vida y para mi vida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 15 dice, asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Asegúrense, dice. No es trata, no. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Y
hacemos todo lo contrario. Asegúrate de no pagar mal por mal. Y acciones de pagar mal por mal puede verse de muchas maneras. Pagar mal por mal. Yo, por ejemplo, lucho mucho con 2 muchachitos que yo tengo en mi casa. Y le digo, óyeme, pero es increíble, o sea, no es que él me hizo, no es que ella me hizo, no es que él me hizo, no es que ella me hizo, eso es 24/7. Le digo, la ley del talión es esa que Cristo la mencionó y dice, no debemos de pagar ojo por ojo y diente por diente. Cuando yo me burlo o me río del mal que le pasa a alguien, porque me hizo mal a mí, entonces yo estoy pagando mal por mal. A él se rió de mí. Eso es pagar mal por mal. Y dice, asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Y hay cosas que parecen sencillas, pero para Dios no hay colores de pecado. ¿Qué Él dice? No entrarán al reino de los cielos los que viven sin ley. Los que viven sin ley son los hacedores de maldad. En otra traducción dice, hacedores de maldad. No van a entrar al reino de los cielos. Dice, cuando yo deseo que le vaya a alguien igual o peor que como me fue a mí, eso es mal por mal. Porque a mí me fue mal por culpa de él. Y metiéndole el pie a la gente. Ay, si mi jefe se muriera para quedarme en esa posición. Si le diera un dolorcito de barriga para que no llegara. ¿Cuántas cosas nos pasan por la mente, hermano? Fea, ¿eh? ¿Cuánta malicia que pasan por la mente del ser humano? Cuando yo estoy esperando ver que le pase algo a alguien, así sea que Dios se lo haga porque me había hecho mal y que Dios le haga justicia, mi hermano, revise su corazón. Tú verás lo que le va a pasar porque se metió con un hijo de Jehová. Sin embargo, la oración modelo que Cristo dejó fue la oración modelo que dijo que tú y yo debíamos de tener. En esa oración dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos porque como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y cuándo tú has perdonado? Si siempre te acuerdas de todo lo que pasó. Si nunca se te olvida lo que pasó en el 2001. ¿Cuándo has perdonado? Y la palabra nos enseña a nosotros que lo que tú siembras, tú cosechas. Y sin embargo hay una parábola precisa donde Cristo está hablando de el que tenía la deuda. Recuerda, el que tenía la deuda que fue y pide perdón y el dueño le perdona la deuda y le dice, está bien, te perdono. Y entonces a él le debían y cuando le fue y comenzó a presionar para que le pagaran y no tuvo misericordia. Y de él tuvieron misericordia. Recuerda esa parábola que Cristo dice, entonces, si de ti tuvieron misericordia y no perdonaste, entonces dice, te echaré en el fuego. Porque eres malo. Porque a ti se te perdonó una deuda mayor y a ti ese que te debe cositas no se la perdona. Lo que tú siembras, tú cosechas. Y hermano, mire, agarre una funda ahora muy grande que el Señor le está dando. Una funda. Tenemos una funda todo. Y el Señor nos da dinero y te dice, mira, agarra ahí, ese es tu dinero, mira Estela, ese es tu dinero, mira Natividad, ese es tu dinero, mira Paola, este es tu dinero. Con eso que tú tienes ahí, vas a ir al mercado y vas a coger y le vas a comprar a tu hermano todo lo que tú quieres para ti. Si te dice que vas a comprar todo lo que tú quieres para ti, ahí se agarra mucho. Todo lo que tú quieres para ti. Porque es para ti, ¿verdad? Te dice, de todo lo que tú cojas para tu hermano y eche en esa bolsa, es lo que yo te voy a dar, dice el Señor. De todo lo que tú cojas y eche en la bolsa, es lo que te voy a dar. Pero si tú no analizas bien lo que estás echando y comienzas a echarle porquería, porque como, para él lo más barato y para mí lo más caro. De lo que cogiste para tu hermano es lo que te toca, lo que tú siembras. Tu corazón tiene que revisarlo.
Porque la voluntad de Dios es que tú y yo, en nuestro corazón, querramos lo mejor para el otro. Por consiguiente, entonces, como tú amas y quieres lo mejor para el otro y estás tan desbordado por darle lo mejor al otro, entonces el Señor te va a dar a ti. Obvio, si tu corazón no está pendiente de que entre más le doy, más recibo. Porque no es un intercambio. Hay que tener mucho cuidado con eso. Dice en 2 de Corintios capítulo 12, porque Pablo, y todos sabemos eso, Pablo tenía un aguijón que lo abofeteaba, dice. Galleta van y galleta vienen, porque eso es lo que dice. Dice un aguijón que me abofeteaba. Y él le dice al Señor, Señor, pero quita de mí este aguijón. Porque creemos que la voluntad del Señor es placer, deleite, jipeta, carro, mansión, empresa, mucho cuarto en el banco y ninguna situación. Prestigio, poder, placer, grandeza, reconocimiento de los hombres donde quiera que entre, que se pare todo el mundo, por favor. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Y Pablo le dice al Señor, quita de mí este tormento porque tengo un tormento. Hay algo que me golpea y que me asedia y yo no quiero estar así. Pero había ido al reino de los cielos y había visto cosas maravillosas y poderosas. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. El Señor le dice, bástate mi gracia. O sea, la voluntad de Dios era que él tuviera ese aguijón. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, la voluntad de Dios muchas veces para tu vida y para mi vida es que hayan estorbos que no permitan que tú y yo nos salgamos de donde no creíamos o donde no queríamos ver. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Pablo toma la decisión y dice, bueno, pues entonces yo me voy a gloriar en mis debilidades. Muchos estudiosos creen que él había quedado ciego y quería recobrar la vista. Muchos creen que era eso. Bueno, pues me gloriaré en mi ceguera. Me gloriaré en la situación y en la dificultad que tengo, en la insuficiencia que tengo para muchas cosas, en las enfermedades, en los procesos, en las pruebas, en las necesidades, en la falta de dinero en el banco. El Señor quiere que todo el tiempo yo trabaje y tenga lo que necesito. No quiere que yo tenga más dinero guardado en el banco del que puedo. Porque si me veo con una cuenta de 60 millones de pesos, sabrá Dios qué sucederá. Usted me está entendiendo, hermano. El Señor quiere que vivas alquilado toda la vida. El Señor no puede querer eso para mi vida. Bueno, el Señor conoce tu corazón y su voluntad es que tú te salves. Y si tú te vas a perder porque Él te dé más, olvídate que va a cerrar las puertas. Él es el que abre y cierra puertas. Amén. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, decía Pablo. Pablo dice, me gozo en las debilidades. Y tú y yo le andamos huyendo muchas veces. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces es que realmente soy fuerte. Porque se está cumpliendo la voluntad de Él y no la tuya. Amén. Necesitamos conocer su voluntad. Así como Cristo Jesús la conocía. Y dice aquí en Lucas capítulo 22 verso 41, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Usted sabe que Cristo Jesús
aceptó el hacer la voluntad del Padre antes de venir aquí a la tierra. Y parte de la voluntad del Padre era que Él naciera en un pesebre. Y Él lo aceptó. Cristo Jesús aceptó nacer en un pesebre, Un pesebre es un lugar hediondo. Un lugar hediondo. Animales. No nació en clínica VIP. No, en un pesebre. Él aceptó ser procesado en el desierto, ser llevado al desierto y ser tentado por Satanás por amor a ti y a mí. Aceptó. Esa es parte de su voluntad. Tentado por Pedro, cuando Pedro le dijo, y no te acontezca, y él lo reprendió y le dijo, te reprendo, Satanás. La voluntad del Señor se tenía que cumplir. Y luego fue tentado en la cruz cuando comenzó uno a vocearle y a decirle, si tú eres el Hijo de Dios, bájate y sálvate y sálvanos a nosotros. ¿Y usted cree que Cristo Jesús no podía hacer todo eso? Era tentado para que no se cumpliera el plan y la voluntad de Dios de salvación para tu vida y para mi vida. Pero sin embargo en el verso 44 dice, y estando en agonía oraba más intensamente. Y estando en agonía oraba más intensamente. Él tenía una voluntad. Tú tienes una voluntad, yo tengo una voluntad. Pero el Padre tiene una perfecta. Y cuando tú y yo entremos en la voluntad del Señor, muchas veces puede haber dolor, pero tenemos que hacer lo que Cristo hacía: orar intensamente. Orar intensamente. Así sudaba él como gota de sangre, dice. ¿A qué estás dispuesto tú? ¿A qué estás dispuesto, hermano? Te sale en el desierto, te sale Satanás y te dice, pero tú no eres un hijo de Dios. ¿Y por qué que tú estás pasando por esos procesos? Y la voluntad de Dios es que tú estés pasando por esos procesos. Y en vez de tú citarle la palabra, porque Cristo Jesús podía no convertirlo en pan, la piedra en pan, no. Mire, yo no sé cuál es el bizcocho que a usted más le gusta. O sea, Cristo Jesús podía ahí hacer aparecer ángel, el buffet. Y usted lo sabe. Su primer milagro fue convertir el agua en vino. ¿Podía convertir la piedra en pan, sí o no? ¿De dónde descendía maná del cielo cuando estaban en el desierto? Él estaba en el desierto. ¿Podía descender maná del cielo? Sí. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Entonces cuando tú estás en el desierto y el enemigo comienza a ajucharte los oídos, y tú crees que esa era la voluntad de Dios para tu vida, que tú estés pasando por ese proceso, por esa prueba. Hermano, la palabra y la oración son nuestra fortaleza para poder callarle la boca al enemigo. Necesitamos orar. Job decía, capítulo 42, verso 2, dice, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Usted está, hermano, Job decía, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. ¿Usted no está entendiendo, hermano? Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? El Señor preguntaba, ¿quién es Job? ¿Qué anda cuestionando? Anda cuestionando lo que yo hago. Hermano, es duro. Es duro estar en el proceso que pasó Job. Perderlo todo. A un Dios que está diciendo, mira, ese es mi siervo. Pavoneándolo, poniéndole medallita.
todos los días va delante de mí. Hombre justo, hombre fiel. Y pim pam, le quitan todo. Y él dice, él mismo Señor le decía, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Entonces el mismo Job responde y dice, soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Y después sigue diciendo, tú dijiste, escucha y yo hablaré, tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, dice Job. De oídas te había oído, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Pero ahora mis ojos te ven. El proceso, la voluntad de Dios cumplida en tu vida puede tener desiertos y puede tener dolor. Pero el conocerla te da seguridad y paz. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Si has cuestionado a Dios, dile al Señor, yo me arrepiento, Señor, de haberte cuestionado. Yo me arrepiento, Señor, de haberte cuestionado. Porque probablemente la preparación y la voluntad tuya para mi vida tenía su desierto, tenía su proceso. Y con esto voy terminando. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 dice, la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo lo que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Y Santiago capítulo 1 verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Dios quiere que nosotros seamos coherentes. Coherentes. El vivir en la voluntad de Dios hay que ser coherentes. Coherente quiere decir que lo que yo digo con mi boca, lo que yo digo y muestro en la iglesia es lo que vivo 24/7, de lunes a lunes, domingo a domingo. Dios quiere que seamos hacedores de su palabra. No solamente oidores, porque entonces somos desobedientes y terminamos viviendo como los fariseos. Mateo capítulo 23 verso 1 dice, entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan sus ejemplos, pues ellos no hacen lo que enseñan. El fariseísmo es el que hace que muchas personas estén caminando para un día tener un encuentro con Cristo Jesús y Él le diga ya, apártate de mí que no te conozco, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque escuchan la palabra del Señor, predican la palabra del Señor, pero no hacen lo que la palabra del Señor dice. Lo que decimos que nosotros somos tiene que estar alineado realmente a nuestros hechos. Vivimos predicando y hablando del Señor y haciendo otras cosas. Y entonces, todas las personas que viven en esa condición son simples religiosos. Son religiosos que no cumplen la voluntad del Padre y que no hacen lo que su palabra dice. Y es lo que el Señor quiere que nosotros dejemos de ser. Ser cristiano es aceptar lo que Cristo hizo y estar dispuesto a imitarlo por amor, sin esperar nada a cambio. Ser congruentes con lo que hacemos y decimos debe darnos paz a nosotros. Cuando no hay paz es porque realmente el mismo enemigo te vive acusando, porque vives predicando algo, diciendo algo, o se lo dices a alguien, pero tú no lo vives. Por eso no hay paz.
Cuando algo nos roba la paz, cuando algo nos roba el sueño, hay que revisar porque no es la voluntad de Dios en nuestras vidas. El plan y el propósito de Dios es el que dice Romanos capítulo 12. Que no imitemos las conductas. Hermano, recuerde lo que hemos venido hablando durante todo este año, inicio de año. Tus pensamientos van a provocar acciones en tu vida. Tus acciones van a formar en ti hábitos. Y esos hábitos van a crear una conducta en ti. Y esa conducta va a ser parte del destino que está diseñado para tu vida. No imiten las conductas. Para que no imites la conducta, tienes que cambiar tu manera de pensar. No imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Revisa cuáles son esas conductas y esas costumbres que el mundo te ha enseñado. Dice, más bien dejen que Dios le transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Puede ser una persona nueva si Dios cambia tu manera de pensar. Si dejas que Dios cambie tu manera de pensar. Pero si tienes tu mente cerrada en que no, porque como tú te la sabes toda, no hay forma de que cambie tu manera de pensar. No hay forma de que cambien tus conductas. No hay forma de que cambien tus costumbres. Y entonces te sales de la voluntad de Dios. Porque dice, entonces, si Él te cambia la manera de pensar, si tus costumbres son cambiadas y tus conductas, entonces si dejas que el Señor cambie tu manera de pensar, entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios. Aprenderás a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, la cual es agradable, la cual es perfecta para tu vida, para tu familia, para la vida eterna que Él preparó y diseñó para tu vida. Pero necesitas dejar de imitar el mundo, las costumbres, las conductas del mundo. Necesitas dejar que Dios cambie tu manera de pensar. De lo contrario no vas a saber, no vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Y el no conocer su voluntad te hace andar en temor. Padre, ten misericordia en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Ten misericordia. Ten misericordia, amado Dios. Permite, Dios, en el nombre de Jesús, que renunciemos a las conductas y costumbres que hemos aprendido en el mundo, y que dejemos que tú cambies nuestra manera de pensar, para que podamos conocer cuál es tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Sé que todos los que estamos aquí, los que están a través de la internet, a diario nos preguntamos si estamos caminando en tu voluntad, si estamos haciendo tu voluntad. Y lo necesitamos, Señor. Necesitamos hacer tu voluntad. Necesitamos conocerla. Necesitamos vivir en ella. Necesitamos encaminar nuestro destino hacia tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta para nuestras vidas. Es salvación, es sanidad, es vida eterna, es paz, es bondad, es benignidad, que en el nombre de Jesús sea manifestada para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros, para nuestros jefes, para todo el que nos rodea. Necesitamos vivir en tu voluntad. Tu voluntad, Señor, es que
vivamos en tu ley. Que amemos ese mandamiento de amarte, de honrarte con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Y amar de verdad, sin fingimiento, como decía Pablo, a nuestros prójimos, a nuestra familia, a nuestros hermanos, como a nosotros mismos. Si no puedo amar a quien tengo a mi lado, a quien veo, ¿cómo puedo decir que te amo? Si no puedo tolerar a mi hermano, ten misericordia, Señor, y sana los corazones. Ten misericordia y sana los corazones. Que aprendamos a perdonar. Que aprendamos en el nombre de Jesús a vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, ten misericordia, Señor. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Quiero aprovechar el tiempo para darle una cordial bienvenida a mi suegro, Adolfo, amadamente Fifo, el papá de mi esposa Stacy, que está aquí. Le damos la bienvenida. Gracias le damos al Señor por su presencia aquí. Esperamos que sea de mucha bendición para Él el haber podido estar aquí con nosotros, que está aquí unos días. Le damos gracias al Señor por su vida. El Señor bendiga su vida, su familia, en el nombre de Jesús. Muchas gracias le damos al Señor. Gracias, Padre. Gracias. Mientras las hermanas pasan para